Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando muchísimas noticias que han surgido. Tenemos todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Antes de dar comienzo, te pido por favor que dejes tu me gusta, es lo que YouTube más está premiando, por lo que si nos quieres ayudar puedes dejar tu like. Y además de todo esto, habréis visto, si estuvisteis ayer atentos, que solo hubo un vídeo a diferencia de lo habitual, que suelen ser dos. Esto es debido porque en el día de ayer acudí al evento que tuvo lugar en el Jarama de Carlos Sainz de presentación de su Audi para este año en el Dakar. En el siguiente vídeo del día de hoy os contaremos más cosas sobre ello y os enseñaré algunas imágenes por los que estar muy atentos. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero de todo tenemos que comentaros una noticia bastante interesante porque es acerca de del monoplazas de 2026. Ya os hemos hablado aquí en el canal mucho sobre el próximo reglamento de la Fórmula 1 que entrará en vigor en el año, como decimos, 2026, donde se va a centrar sobre todo en los motores. Lo más importante es que desaparece este congelamiento de motores que ahora estamos teniendo, que no se pueden desarrollar, y además no es solo que desaparezca, sino que cambian los motores. Eso es lo más importante. A diferencia del reglamento que hubo en 2022, es un reglamento basado en motores más que en aerodinámica, pero por supuesto hay cambios en los monoplazas. Sobre estos cambios no se había comentado prácticamente nada y de eso ya os habíamos hablado aquí en el canal, que era algo bastante extraño, entre comillas, por el hecho de que sabíamos cierta información, pero el reglamento a día de hoy, a día 14 de diciembre de 2023, por supuesto quedan 2 temporadas completas, pero no se sabe nada. Tiene cierto sentido en el hecho de que, como no quieren que se desarrolle antes de que dé comienzo 2025, van a tardar lo máximo posible en entregar el reglamento final, pero esto ya se debería de ir sabiendo, conociendo ciertos aspectos, pues Motorsport ya ha desvelado algunos de los aspectos más importantes que tendrá el próximo reglamento de la Fórmula 1. Sobre todo nos confirma los rumores que ya había estado habiendo y además con declaraciones del propio Nicolás Tombazis, el director de monoplazas de la FIA. Sobre todo, lo importante, aparte de ser un cambio de motores, como ya sabemos, eso ya lo sabemos que va a estar ahí y va a ser la pieza más importante, pero sabemos que había ciertos cambios que se querían hacer en los monoplazas. Entonces, ¿qué cambios van a ser? Pues van a ser coches más ligeros, coches más pequeños, dos cosas muy importantes. Junto a estas dos va a haber una aerodinámica activa por la intención también de reducir la carga aerodinámica, con la intención todo esto de que haya más batallas en pista, de que haya más acción, de que de verdad sea más fácil seguir al piloto de delante y que los adelantamientos no sean ultra sencillos como en muchas ocasiones estamos viendo. Eso es lo que ha comentado, como decimos, Nicolás Tombazis en declaraciones que le ha confirmado a Motorsport, además de los cambios en los motores muy importantes y que han conseguido la llegada de marcas tan importantes como lo es Audi o como el regreso incluso de Honda a motorizar, en este caso, a Aston Martin. Hay ciertas cosas interesantes que comentaros, pero es lo que os decimos: reglamento de motores, 50% de electrificación, aumenta bastante la parte eléctrica, la intención es hacer una Fórmula 1 mucho más sostenible, además de la eliminación del componente del MGUH, que ha sido sobre todo lo que ha llevado tanto a Audi como a Honda a entrar como motoristas en Fórmula 1, y también acerca de los cambios en los monoplazas, como os comentamos, es lo interesante. Sobre todo, coches más pequeños, ligeros y ágiles. Esto es algo que ya se había informado, pero es que además Nicolás Tombazis da los datos exactos que se esperan para el próximo monoplazas. Sobre todo esto se realiza porque los coches ahora mismo son barcos. Y esto en verano, recuerdo yo en agosto que os trajimos una comparativa con imagen de los coches, cómo habían ido evolucionando en los últimos años. Son extremos. Es que de 1950, que es cuando los 50, que es cuando se empieza la Fórmula 1, al 2000, hay una evolución, por supuesto, aumenta el tamaño, pero el tamaño prácticamente se va manteniendo igual. Del 2000
al 2023 ha habido un aumento enorme, pero es que del 2010 al 2023 lo ha habido aún más prácticamente de lo que lo ha habido entre 2000 y 2010. Vamos exponencialmente creciendo y es que ahora mismo esto genera varios problemas. Primero, que es mucho más complicado, por ejemplo, girar los monoplazas. Luego, que si les hacen más grandes se aumenta el peso y hace los coches más torpes. Son muchos problemas que está habiendo por esto. Y ha habido muchas quejas. Por ejemplo, el propio Fernando Alonso se quejó de esto, diciendo que tenían que volverse a ser coches más ágiles, más pequeños, menos pesados y muchas otras cosas que efectivamente es lo que se espera para el próximo año. Nicolás Tombazis ha dicho exactamente que la distancia entre el eje delantero y el eje inferior se va a ver disminuido en 20 centímetros, que no es extremo. No vamos a tener los coches de los 2000, pero por supuesto es algo bastante importante y una diferencia muy notable con respecto a lo que tenemos ahora mismo. Pasará de medir la distancia entre ejes de 3.600 milímetros a 3.400 milímetros. Como decimos, 20 centímetros menos. También serán 100 centímetros menos estrechos, más estrechos, es decir, la distancia del coche como tal será 10 centímetros más estrechos, que esto sobre todo, además, para la intención de la Fórmula 1, que sigue siendo crecer en estos circuitos urbanos, es sumamente importante, porque si no, en un circuito urbano dos coches en paralelo no caben. Con esto pues al final es algo más estrecho. Y también esperan reducir unos 40 o 50 kilogramos el peso de los monoplazas, que sabemos que ahora mismo el peso es extremo, es súper elevado. Se va a reducir, que esto es importante además también teniendo en cuenta el crecimiento del factor eléctrico, que aún así el peso en sí se ha disminuido, es muy importante. Son datos que podríamos equiparar prácticamente a 2018, 2019, coches que seguían siendo muy grandes, pero por lo menos más pequeños de lo que lo tenemos ahora mismo. También junto a esto se harán llantas más pequeñas, es decir, ahora mismo tenemos unas llantas de 18 pulgadas, las Pirelli, pues van a pasar en 2026 a ser de 16. Que en este sentido simplemente os digo que si lo comparamos a 2019, 2021 incluso lo podemos llegar a comparar, nos sirve, si he dicho 2019 por decir porque lo hayamos dicho antes, lo comparamos con 2021 que tenían las mismas llantas que entonces eran 13 pulgadas. El año que viene tendremos 16, es una diferencia notable en comparación con las 18 actuales, pero sigue siendo mucho más elevado, que esto al final genera pues un peso mayor, un aumento también del tamaño, al final también todo eso se ve involucrado. Pero bueno, en este sentido el hecho de unas llantas tan grandes era simplemente porque Pirelli quería también llevar un neumático que se asemeje más a lo que tienen de calle. Entonces ese es el motivo por el que se hizo. Se va a reducir, como digo, en 2 pulgadas. Todo esto va a llevar también a una menor carga aerodinámica. Son una de las consecuencias de todos estos cambios que se van a realizar. Esto ya de por sí va a pasar simplemente por el cambio de reglamento, porque no es un reglamento basado en que lo importante es la carga aerodinámica, sino en el motor. Pero además los coches más pequeños, más ligeros, que no tienen tanto peso por supuesto, generará menor carga aerodinámica por el simple hecho de que además habrá menos piezas, las piezas de los propios coches no podrán ser tan pesadas, no podrán ser tan rebuscadas, es decir, habrá al final menor carga aerodinámica. Esto es muy importante también, no solo para el funcionamiento de los coches y para lo que quiere conseguir la Fórmula 1, que ahora os lo comentamos, que es justo el siguiente punto que vamos a hablar, sino también para las mejoras. Ojo, cuidado, porque un reglamento de motores, como es el de la era híbrida, es más difícil hacer evolución. Si lo más importante es el motor sí que cuesta bastante evolucionarlo. En cambio, en la aerodinámica ya hemos visto este año las grandes mejoras que puedes dar si aciertas con el desarrollo. El ejemplo claro era Aston Martin y más aún McLaren en mitad de temporada. Así que eso va a ser muy importante porque sí que en 2026, si tenemos un orden jerárquico, va a ser muy difícil verlo cambiar con el paso de los años. La intención entonces sería que haya igualdad ya desde el principio, si no va a ser complicado. Con el paso de muchos años se llegaría a igualar todas las cosas, pero costaría más que a lo mejor ahora que podemos llegar a ver saltos interesantes. En definitiva, los cambios que hemos hablado, el objetivo que tiene es que sea más fácil haber batallas. Además, se reduce la carga aerodinámica, pero el efecto suelo continúa, por lo que se sigue generando bastante carga aerodinámica únicamente por ese aspecto. Y al final esa es la intención, de que haya más batallas en pista. ¿Cómo? Al reducirse la carga aerodinámica, se reduce la resistencia aerodinámica, por lo tanto, porque es al final lo mismo, se reduce por lo tanto ese drag
y se reduce el aire sucio. Entonces esa es la intención. Por fin sí acertar, porque en 2022 esa era la intención, pero no se consiguió. Ahora sí acertar de lleno y reducir ese aire sucio, consiguiendo ahora sí que se puedan seguir de mejor forma. Esto era algo que la FIA iba a trabajar para 2025, pero ya os dimos la noticia de que la FIA había desechado eso para centrarse en conseguirlo de verdad en 2026. Se harán esos coches más pequeños, más ágiles y con esa intención de que además sea más fácil seguirse entre ambos, no que sea mejor estar detrás, simplemente no sea peor, tan peor que es que no al final te vayas para atrás porque es que no puedes adelantar. Ahora mismo, y estamos en un mejor punto que en 2021, pero ya volvemos a estar en los niveles de que si estás detrás o eres claramente superior o no pasas. Y como seas muy igual en cuanto a rendimiento, no vas a pasar nunca tampoco. O sea, tienes que ser claramente superior. Además de todo esto, antes de comentaros lo último que os tenemos que hablar, según se habla Nicolás Tombazis, las simulaciones también de los tiempos por vuelta indican que los coches no serían tampoco extremadamente más lentos, que también os digo que en 2022 se hablaba de lo mismo, de que iban a ser 2, 3, 4 segundos más lentos dependiendo del circuito y ahora mismo son incluso más rápidos, pero dice eso, que van a ser más lentos, no extremadamente, pero que eso no es lo que les preocupa, que a mí me importa mucho sobre todo eso, de que no sea lo que les preocupa, no están interesados en hacer los coches de Fórmula 1 más rápidos de la historia, sino que veamos a los coches de Fórmula 1 competir en pista. Y con todo esto surge también una duda, y ya terminamos con todo esto, que es el DRS. Si hay menos resistencia aerodinámica, si hay menor carga aerodinámica, si al final, al haber menos resistencia aerodinámica, claro, tienes menos dificultades en recta. ¿Va a haber DRS o no va a haber DRS? Ya en su día se hablaba bastante si en 2022 lo habría, y menos mal que por supuesto sigue, pero ¿lo habrá en el próximo reglamento de motores? Sí. Había cierta duda, sobre todo ya no por lo que os hemos comentado, sino porque también va a haber una aerodinámica activa, es decir, que los alerones van a estar en constante movimiento para intentar conseguir reducir aún más la carga aerodinámica, reducir aún más la resistencia aerodinámica en recta. Esto lo dice Nicolás Tombazis, yo interpreto como alerones móviles, que oye, con las de problemas que han dado con esto y ahora lo van a hacer por reglamento, pero oye, genial, ¿no? Al final menor resistencia aerodinámica, pero el DRS seguirá. Lo único es que seguirá de una forma determinada y es el hecho de que lo que están ahora mismo mirando es cómo ajustarlo para que no sea tan fácil adelantar, que no regalen adelantamientos. Su intención es que con las rectas de DRS se llegue a la curva empatados, no se llegue ni antes ni después a la curva, para de esta forma que o el piloto que quiera adelantar se la juegue en frenada o se alargue la batalla en la siguiente curva o de todas y haya paralelo en eso, o no se puede adelantar. Pero que no sea sencillo, que lo que no quieren ver es un adelantamiento a mitad de recta y cómo otro piloto se escapa y ya le pierdes de vista. Quieren haber batallas. Así que esos son todos los cambios que se saben por ahora para el próximo reglamento en 2026. Me parece bastante interesante y le hemos dado la mayor importancia del día en el vídeo de hoy, porque por supuesto nos importa muchísimo para el futuro de la Fórmula 1, que realmente nos queda 2024, 2025 y ya tendremos este nuevo reglamento. Ha pasado nada desde que se introdujo el anterior, pero ya vamos a tener uno nuevo. Me parece un error eso, pero veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Así que bueno, vamos a pasar de tema y os tenemos que hablar también de uno de los temas que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Os tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin. Ya hay ciertas informaciones de cómo será el Aston Martin la próxima temporada o de algunas mejoras que es su intención traer. Ya han hablado desde el equipo Aston Martin de algunas cosas que quieren introducir, como es el hecho por lo menos de ser más constantes a lo largo de la temporada. No dicen cómo, pero que esas son sus intenciones. Ya vamos viendo ciertos aspectos de la AMR24. Pues según Fórmula.1, un medio italiano muy bueno con las mejoras, que siempre os solemos traer información de las mejoras de ellos, lo que indican es que habrá una mejora sustancial en la eficiencia aerodinámica del Aston Martin, que sabemos que esa ha sido la intención que han estado teniendo durante toda la temporada y la va a haber para 2024, pero además el motivo por el que también se va a ver
perfeccionada esta eficiencia aerodinámica va a ser por un cambio que va a hacer Mercedes. ¿Y por qué ese cambio en Mercedes va a repercutir en Aston Martin? Pues porque va a ser en las cajas de cambios. Y sabemos que hoy en día, en ese sentido, Aston Martin depende de las cajas de cambios, al igual que de las suspensiones, que esto también es un cambio que Mercedes va a hacer el próximo año, pero en esta información no la hay, pero yo os lo cuento también que eso lo van a cambiar y veremos cómo repercute en Aston Martin, pero dependen ahora mismo en esos dos aspectos. Y en la caja de cambio el equipo Mercedes va a traer una transmisión miniaturizada, por lo que con esa transmisión se espera una mejor eficiencia de esas cajas aerodinámicas. Y en Aston Martin, que ya están trabajando en mejorar la eficiencia aerodinámica, con esta nueva transición en la caja de cambios también se esperan mejoras. Simplemente es conseguir una mejor aún eficiencia aerodinámica de la que ya en teoría están trabajando, que ya hemos hablado un poco al respecto sobre ello, ya os hemos dicho, ya os hemos contado sobre el hecho de lo que comentan incluso ellos. No hay datos ahora mismo por ahora de las simulaciones, pero sí que las informaciones que salen van por ese sentido. Ya han dicho ellos que ellos tienen una imagen clara de en qué fallaron, qué tienen que solucionar, y además, sobre todo el tema de la caja de cambios es muy importante. Las suspensiones las va a cambiar Mercedes, que es lo que os digo, veremos en qué sentido puede repercutir al equipo Aston Martin, porque entonces también se las cambiarán ellos. Ellos hasta 2026 son también dependientes en ese sentido. En 2026 ya la caja de cambios y las suspensiones las pasa a hacer Aston Martin por su propia cuenta. Había dudas de qué pasaría en 2024, porque ya está anunciado, por supuesto, la salida de Aston Martin, pero por ahora, durante todo este reglamento, se la van a seguir comprando. Y las suspensiones y las cajas de cambios son idénticas a las que tiene Mercedes. Entonces dependen del desarrollo que realice Mercedes. Algo muy importante con tema de la caja de cambios es que esto era un aspecto que lastró mucho a Aston Martin, sobre todo en el principio de temporada, y ha acabado lastrando incluso también a Mercedes. ¿Por qué? Esta es una información que en su día aquí comentamos en el canal, pero no he conseguido encontrar el vídeo donde lo tratábamos, entonces he buscado el artículo y lo teníamos publicado también en Car and Driver, en la web que ya sabéis que colaboro, y es este de aquí. Lo estáis viendo aquí, lo publicó mi compañero Albert David. Y bueno, no leéis del todo el titular porque está recortado con esto que siempre hacemos para tener la pantalla dividida. Os lo leo: Aston Martin es más lento que Red Bull debido a Mercedes. Así titulaba nuestro compañero. Y el motivo por qué es, bueno, pues tras toda la explicación, lo que informábamos, lo que comentábamos, ya lo comentamos también aquí en el canal, es el hecho de que esa caja de cambios estaba lastrando a Aston Martin. Acabó lastrando a Mercedes. ¿Por qué? Porque el diseño de la caja de cambios estaba hecho para un monoplaza sin pontones. Entonces, que al final podría haber habido una caja de cambios mucho más eficiente para el Aston Martin, y acabó así también en el caso de Mercedes. Ahora ya Mercedes ha hecho su caja de cambios para el próximo concepto que traen, que es similar a Red Bull, que ya lo tiene también Aston Martin. Por lo que esa caja de cambios, en definitiva, lo suyo sería que funcione. Si funciona en el Mercedes, en el caso del Aston Martin va a funcionar mucho mejor, porque eso es lo que está buscando también Mercedes. Así que es un paso bastante interesante que podremos llegar a ver la próxima temporada. Veremos si se acaba cumpliendo, si acaba siendo de esa forma, o desde luego puede que falle Mercedes en su desarrollo. Algo interesante que he visto dudas también sobre cuando se ha informado sobre esto, cuando ha salido la información de Fórmula.1, es si esta mejora también le repercuta a McLaren, y no. Teóricamente McLaren, en cuanto a suspensiones y caja de cambios, salvo que esté yo mal enterado, que si alguien me puede corregir en comentarios si estoy yo mal enterado, pues estaré encantado de recibir esa corrección, pero si no estoy yo mal enterado, McLaren sus suspensiones y sus cajas de cambios la hacen ellos mismos. No es el caso de Aston Martin ni el de Williams. En el caso de Williams también las compra a Mercedes. Así que veremos qué es lo que ocurre con esas cajas de cambios de Mercedes, que repercutiría en Aston Martin y en Williams. Vamos a pasar de tema y os tenemos ahora que hablar acerca del equipo Alpine. Dos noticias sobre el equipo Alpine, sobre sus mandamases. La primera de ellas es que por fin vemos algo de estabilidad en Alpine, aunque quizá no es la mejor en ese sentido, porque bueno, veremos qué tal es su trabajo ahora en este invierno, que es el momento clave. Pero Bruno Famin, que fue quien se ocupó del puesto que dejaba Otmar Szafnauer cuando echó en Alpine al jefe de equipo, a Otmar Szafnauer, lo ocupó en
este sentido Bruno Famín y ahora seguirá siendo jefe de equipo la próxima temporada. Así lo ha informado Sam Cooper, esta información que han tenido, mientras que además mantendrá todavía su rol de vicepresidente de la división de Motorsport. Eso era lo que era Bruno Famín antes de ocupar este puesto de forma interina, sustituyendo a Otmar Szafnauer. Ahora va a ser jefe de equipo por lo menos durante esta temporada, así que es el momento de demostrar que de verdad se merece ese puesto durante todo este invierno, que es el momento clave. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque para salir del paso, desde luego que Bruno Famín era una buena opción. Era alguien que ya tenías en Alpine, era una forma interina, se iba a encargar, iba a ser una línea continuista, lo que habían estado teniendo y demás. Ahora veremos, ahora de verdad sí que veremos cómo gestiona el equipo una temporada entera y sobre todo este momento de invierno, que es cuando Alpine tiene que dar ese paso. Lo más a resaltar es esa estabilidad que por fin quizá pueda aparecer, quizá puede llegar. Yo sigo diciendo, lo he dicho en muchas ocasiones, que creo que Szafnauer hizo una mala gestión muy clara, que fue en pilotos. Se le fueron dos pilotos, los dos mejores pilotos que tenían en su parrilla, por así decirlo, se les fueron en 2 días, que fue Alonso y Piastri. Fue lo peor que pudieron hacer. Quizá no fue todo su culpa, también eso hay que decirlo, pero una vez echado a Otmar Szafnauer, pues veremos Bruno Famín. Esto también nos confirma sobre todo que Mattia Binotto no será finalmente el sustituto, que era algo que se habló en su día y que además hace relativamente poco se empezó a hablar sobre esto porque Mattia Binotto había terminado su tiempo en Gardening. Pero parece que no han debido de llegar a ningún acuerdo, así que Famín seguirá. Pero la estabilidad les ha durado poco, porque el mismo día que ha salido esta información, también salió, y esto ya es una noticia de hace 2 días, pero que no os la pudimos dar, porque salió si no recuerdo mal, salió el martes por la tarde, el miércoles, que fue ayer, tuvimos el vídeo que visteis y estuve en la presentación de Carlos Sainz del Dakar, por lo que no pudimos contárosla, así que muy brevemente os informo de que Davide Vibrio no sigue en Alpine. Esto se ha llegado por un mutuo acuerdo. Davide Vibrio, ¿quién es él? Bueno, pues llegó en 2021 al equipo Alpine como director deportivo, una especie de lo que es Dan Fallows, más o menos. Dan Fallows es director técnico, pero bueno, un estilo de rol de eso. Y Davide Vibrio llegó por parte de Suzuki, llegó por parte de MotoGP. Venía de haber ganado el título con Joan Mir en 2020 y se marchó a Alpine en 2021, en un trabajo que no lo hizo mal. Se puede decir que lo gestionó bastante bien, por así decirlo. Incluso gracias a él, Alpine tenía muchos conocimientos para el Gran Premio de Qatar y allí logró el podio Alonso. Por supuesto, igualmente motos y Fórmula 1 son muy diferentes, pero tenía bastante conocimiento del circuito y los pudo aportar. Y luego al final se acabó llegando al podio, siempre se ha hablado sobre todo sobre eso. Y en 2022 se le relegó. Fue bastante extraño porque pasó a roles de segundo plano de la marca, apartado del día a día de la Fórmula 1 y sobre todo encargado de la academia de pilotos de Alpine, una academia de pilotos prácticamente inexistente. Pero bueno, entonces se le encargó de eso, pasó de director deportivo a eso y al final acaba dejando el equipo Alpine. Se acaba por mutuo acuerdo, no es que la hayan echado, se va él prácticamente y ya os informo, no es oficial en el momento en el que estamos grabando este vídeo, quizás se ha acabado realizando, pero vuelve a MotoGP, vuelve, si no estoy mal enterado, a Honda. Así que le deseamos desde aquí mucha suerte a Davide Vibrio en esta etapa en MotoGP de nuevo. Y para finalizar, lo último a comentaros, hace meses hablamos de que la intención de Apple era entrar a retransmitir la Fórmula 1 en el mundo entero. No sabemos cómo va esto, lo que sí que sabemos es que Disney lo ha logrado. Disney Plus emitirá la Fórmula 1 en Latinoamérica, los emitirán en todos los países menos México. ¿Esto por qué? Pues porque Disney Plus y Star Plus se han fusionado, por lo que el contenido de ESPN se albergará en streaming en Disney Plus, por lo que en todos los países donde se puede ver la Fórmula 1 en ESPN, ahora la tendrás disponible en Disney Plus. En el caso de México, posee los derechos en exclusiva Fox Sport. Es algo similar a lo que ocurriría en España, en sentido de si llega alguien, pues en España ahora mismo, como los tiene DAZN en exclusiva, no hay otra opción que verlo desde DAZN. Es algo similar, pero en el resto de países sí que tendréis esa opción de verlo en Disney Plus, porque estaría ESPN. Que bueno, a mí esta noticia, claro, en España
Star Plus ya era parte, era una categoría más de Disney Plus. Yo tengo entendido que en teoría allí era como otra aplicación. Ahora sí que se fusionan a partir de 2024, por lo que Disney consigue lo que Apple está intentando conseguir, que es el hecho de retransmitir la Fórmula 1. En el caso de Apple lo quieren hacer mundialmente cuando se vayan concluyendo los contratos. Eso veremos cómo acaba evolucionando. Pero para todos los que os repercuta, los que seáis de los países donde se emitía en este servicio, para que estéis enterados de que lo tendréis en Disney Plus. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Dame un like, como os he pedido al principio del vídeo, dejar vuestro like para apoyarnos, que es la mejor forma que tienes de hacerlo, pero también si te quieres suscribir, por supuesto, bienvenido sea. Te recuerdo que en el siguiente vídeo os voy a traer toda la información de lo que pudimos ver en el día de ayer en la presentación de Carlos Sainz de Audi para el Dakar de 2024. Además, en detalle os vamos a enseñar el coche con el que competirá Carlos Sainz, así que estad muy atentos en el día de hoy, que todavía tendremos muchas noticias que comentaros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el próximo vídeo.